Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal, queridos amigos. Hoy les presento esta hermosa planta que es una peperomia caperata o cáscara de nuez, o también llamada cola de ratón. Y esto es por eso, porque esta belleza me está floreciendo. Estas son las flores y efectivamente, si se dan cuenta, parece cola de ratón. Ahí, aquí. Esta hermosa planta es originaria de Brasil y alcanza una altura aproximadamente de 20 centímetros. Y lo mismo sería para el ancho, para el diámetro, 20 centímetros aproximadamente, si no es que crece un poco más. De esta hay otra de color verde, pero es que esta realmente es increíblemente hermosa. Esta, esta preciosa planta no... Es que es increíble la flor. No resiste el frío, así que tenemos que tener mucho en consideración eso, si donde vivimos tenemos ese tipo de problema. Necesita mucha iluminación o semisombra, pero no sol directo. Y es cierto, porque fíjense que si la ponemos a sol directo, lo que va a pasar es que las hojas se empiezan a quemar. Y en este caso se empezaría a quitar ese color hermoso, que es un color, ¿qué sería? Un color púrpura. Miren, tener con cuidado porque se me puede. Sí, es una planta muy hermosa. Esta tiene una particularidad que fíjense que se puede tener adentro de nuestra casa utilizando luz artificial. Tiene que ser luz artificial especial. Yo no la he usado con ese método, pero parece ser que sí se comporta muy bien. El sustrato tiene que tener muy buen drenaje y con materia orgánica, y podemos agregar humus de lombriz. Ahora, en el caso del riego, tendríamos que darnos cuenta que yo sugeriría que cuando esté casi completamente seco el sustrato reguemos, porque las hojas pueden almacenar agua, y entonces eso nos ayuda a que el sustrato pueda llegar a secarse casi en su totalidad para que volvamos a regar. Es que miren los colores, es increíblemente hermosa. Fíjense que entre los problemas habituales tenemos, fíjense pues, si le falta la luz, los tallos empiezan a crecer como las flores, porque obviamente necesitan más iluminación y tendrían que empezar a crecer para buscarla. Y si tiene exceso de luz, entonces las hojas empiezan a perder su tono, su color. Y como les decía anteriormente, pueden empezar a quemarse y a quitarles ese color que es lo que las hace atractivas. Es una planta bastante llamativa. La podemos tener en interior, pero como les decía, tenemos que cuidar con respecto a la iluminación, porque entonces ahí puede ser que no se sienta cómoda. El abono se va a hacer aproximadamente entre inicios de primavera y finales de verano. El trasplante, si es que lo vamos a hacer, lo haríamos en primavera. Cuando vayamos a hacer el trasplante, lo que tenemos que cuidar es de que tenemos que pasarla a digamos que yo hago el trasplante de esta planta, porque ya está bastante grande. Entonces esta maceta tiene que ser, a donde la voy a pasar, tiene que ser ligeramente más grande, no demasiado, porque la planta se nos va a estresar. Por lo demás, esos serían los cuidados básicos. Sin embargo, estos cuidados van a variar porque va a depender de dónde vivamos, y si la vamos a tener dentro de casa o en un invernadero, tenemos que estar revisando eso, porque puede ser que estos cuidados no sean tan necesarios, o tengamos que aportar algo extra para que ella se sienta cómoda.
Entonces, gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les voy a traer nuevo contenido más adelante. Hasta luego, amigos. Trae un montón de flores, miren.